Imagínate. ¿Y la dejó? No, ¿Se lo comió? se le echaron. Ah, la mataron. Ya, gracias. Beto. Ah, ya hay varios conectados. Ya hay varios conectados. Ya tenemos varios conectados. 5 minutos. ¿Cómo lo aguantas? ¿Desde cuándo? Ya le mandé un mensaje.
18 ya. ¿Empezamos? Sale. ¿Tú? Ok. Iniciamos esta nueva etapa con la mesa directiva presidida por el doctor Jaime Cisneros Méndez, que me encargó que por iniciativa de él hiciéramos estos ejercicios. Esta es la primera mesa redonda en donde tenemos a panelistas de lujo y vamos a hablar sobre una controversial vacuna que es la vacuna de la BCG. Si me pasas la primera. Entonces tenemos a esta mesa redonda a la doctora Ana Berta Arizpe Bravo. Ella es infectóloga egresada de medicina de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y de infectología en el Hospital La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social. Miembro de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica y de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Puebla. Tenemos al doctor Giovanni Sorcia Ramírez. Él cursó la carrera de médico cirujano también en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y es egresado de la especialidad en pediatría del Instituto Nacional de Pediatría y posteriormente de la especialidad de alergia e inmunología clínica en el mismo instituto. Realizó una estancia formativa en el Children's Hospital de Filadelfia en la unidad de inmunología y alergia. Actualmente es miembro certificado del Consejo Mexicano de Pediatría y del Consejo Nacional de Inmunología Clínica. Además, ha participado como profesor en múltiples congresos y en la universidad, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Anáhuac. Tenemos también al doctor José Luis de la Concha Palacios. Hizo la residencia de pediatría en el Hospital Mount Sinai de Chicago y la subespecialidad en infectología pediátrica en el Hospital Presbyterian St. Luke en Chicago 3. Profesor de infectología Rush en el Medical School en Chicago y profesor de tiempo completo de infectología en la UAP hasta la fecha. Y al doctor Juan José Vázquez de la Garza, médico pediatra y neonatólogo egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara y del Instituto Nacional de Pediatría. Fue médico adscrito a la UCIN del Hospital Luis Castelazo Ayala del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto Nacional de Perinatología en la Ciudad de México. Adscrito al servicio de neonatología en el Hospital General Regional 36 de San Alejandro. Ex jefe del servicio de neonatología del Hospital para el Niño Poblano y miembro fundador del Grupo de Neonatología y Pediatría Integral de Puebla. Bueno, pues con este panel de lujo empezamos. Yo haré una breve introducción de lo que es la BCG. Como bien me hizo recordar el doctor Juan José, esta empezó o se descubrió o fue su nacimiento en 1921, hace ya 100 años, por Albert Calmet y Camille Guérin. Su uso masivo comenzó en 1947 por la Cruz Roja danesa y actualmente se administra al nacer en muchos países. Es la vacuna más ampliamente administrada de la historia y hay más de 200 millones de niños reciben la vacuna cada año y cada año aumenta desde que la OMS lo introdujo en el programa ampliado de inmunizaciones. La primera cepa de BCG en México fue traída en 1931 por Fernando Ocaranza. Alberto León trajo la cepa que se utilizó para producir la vacuna BCG líquida en 1948 y en 1971 se empezó a preparar en su forma liofilizada en el Instituto Nacional de Higiene con la cepa danesa 1331.
Bueno, esta vacuna, como todos recordaremos o sabemos, es muy controvertida y por eso escogimos este tema para que nos dieran un poco más de luz al respecto de esta controversial vacuna. Entonces, sin más preámbulos, empezamos y yo les invito a toda la audiencia, las que estamos aquí presentes y las que están a través de virtual. Está abierto el chat y yo tengo la computadora enfrente. Este ejercicio de mesa redonda no es, lo que queremos hacer es que no sea una plática unidireccional, sino que sea una plática entre todos los participantes y las preguntas están abiertas en el momento que las quieran hacer. Por favor, siéntanse en la libertad de escribir y yo aquí estaré pendiente de leer sus preguntas. Acá tenemos algunas preparadas. Comenzando con las damas, para la doctora Arispe, dice aquí, prácticamente cualquier infección microbacteriana previa, ya sea adquirida de forma natural o inducida por vacunas, parece producir algún nivel de protección contra la enfermedad. Esta vacuna, doctora, en su experiencia, ha modificado la aparición de la tuberculosis, ha modificado la incidencia de la tuberculosis en México, en lo que usted ha visto, ha estudiado. Desde luego que hay muchas controversias acerca precisamente de la eficacia de la vacuna y hay muchos variantes en esto. Por ejemplo, para evitar infección tuberculosa o para evitar enfermedad tuberculosa. Definitivamente es mucho más eficaz para evitar infección tuberculosa, sobre todo en los nuevos estudios en donde se ha podido comprobar con IGRAS, con el cuantiferón, se ha podido observar que puede incluso ser eficaz hasta en un 80% para evitar la infección tuberculosa. Esto es cuando se pone entre más tempranamente se ponga, con el fin de evitar que el paciente tenga problemas, por ejemplo, con cruces cuando el paciente ya ha estado en contacto con micobacterias atípicas o con la misma tuberculosis. Es cuando más es efectiva. Y para la enfermedad es menos eficaz, y y esto va a depender mucho de la edad del paciente, por ejemplo, de las condiciones. Por ejemplo, es más eficaz para evitar enfermedad diseminada en recién nacidos. Okay. Si yo no soy pediatra, casi no veo niños y a mí me ha dado más problemas porque como veo adultos, el PPD para mí ya no es algo, yo creo que para nadie es un método diagnóstico, ¿verdad? Desgraciadamente la vacuna en ese sentido ha venido a trastocar un poquito la investigación también. Entonces, pues ese es el problema que como médico de adultos he tenido, pero sí reconozco que tiene eficacia, sobre todo para la infección. Ok, gracias doctora. Para el doctor Sorcia, como inmunólogo, ¿nos podrías aclarar un poco
qué parte del sistema inmunológico ocupa la vacuna de la BCG. Y también se ha asociado, según algunos estudios, con protección contra una reducción general de la mortalidad infantil no atribuible a la tuberculosis. Esto se supone que se debe a un efecto epigenético. Bueno, el efecto inmunológico que produce esta vacuna, después o posterior a la inoculación vía subdérmica, permite que unas células que están, cuya tarea es reconocimiento, se pongan en contacto con este antígeno que se está inoculando, y al mismo tiempo otras células, como los macrófagos, las células dendríticas, presenten este antígeno que se inoculó en los ganglios linfáticos, y en los ganglios linfáticos inicie una segunda respuesta a través de linfocitos B y linfocitos T. Es el sitio donde se activa las defensas innatas o las defensas inespecíficas con las defensas adaptativas. Entonces, aquí esta vacuna, prácticamente el mecanismo inmune o la activación que genera la inoculación con la vacuna, no hay como mucha duda en qué es lo que activa, qué es lo que reconoce. Lo que sí genera son un poquito de dudas y me gustaría empezar como a ponerlas un poco en el panel para que pudiéramos todos comenzarlas. Se cree que al ser el mecanismo diferente, ya sea la inoculación es subdérmica y el mecanismo habitual por el cual uno se contagia de tuberculosis o de tuberculosis pulmonar es a través de la vía respiratoria, esto genera que la presentación del antígeno sea diferente, la ingesta del antígeno sea diferente, la respuesta inmunológica hacia esa presentación de este antígeno sea diferente. En segundo lugar, también me gustaría mencionar que la BCG es una inoculación con Mycobacteria bovis y que es diferente a la Mycobacteria tuberculosis. Entonces también esta pequeña diferencia, aunque la utilizaron de manera inicial por compartir propiedades similares en la membrana o en la superficie y asumir que va a generar un mismo tipo de respuesta inmunológica inocular con bovis versus la TB o la tuberculosis, se ha demostrado que hay ciertas diferencias que provocan o que generan un tipo de reconocimiento diferente, presentación diferente, exposición diferente y, por último, una respuesta diferente. Y que estas causas, dentro de otras, pudieran ser la explicación del por qué varía la eficacia o por qué tanta variación en la eficacia de esta vacuna en uno y en otro sitio, más allá de estados nutricionales, más allá de localizaciones geográficas, de edad o de sitio de aplicación o de exposición previa a la aplicación. Entonces, empezando desde este mecanismo que produce o que provoca la respuesta inmune posterior a la inoculación de la vacuna, pudiéramos empezar a realizarnos ciertas preguntas sobre la eficacia, la efectividad de esta vacuna con respecto a la prevención de tuberculosis pulmonar o de otros tipos de tuberculosis. Se ha demostrado precisamente en los últimos años y de manera reciente con el tema del COVID, que esta vacuna, en efecto, la BCG, la aplicación o inoculación con BCG, genera otro tipo de respuestas no relacionadas con enfermedad pulmonar. Y se ha llamado mucho el concepto de inmunidad entrenada o trained immunity. Lo que se cree o lo que se ha demostrado en recientes estudios es que esta aplicación con la BCG es capaz de entrenar una respuesta inmune de manera innata, esa que se creía que no genera respuesta, esa que se cree que se da o responde de una manera de no memoria. Se ha demostrado con ciertos estudios que en las personas que están vacunadas con BCG responden de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente a otras infecciones respiratorias, como contra influenza, contra virus sincitial respiratorio, gastrointestinales o incluso contra algunos parásitos. Y estos estudios, que ya tienen 2, 3 años, han demostrado que las personas vacunadas con BCG tienen menores infecciones respiratorias, tienen menores eventos de sepsis, tienen menores eventos de otras
enfermedades infecciosas no relacionadas a la tuberculosis y que se cree que puede ser por la activación o por el mejoramiento a través de codes o de histonas largas, sobre todo de dos grupos específicos celulares, de las células NK, que son una de las células principales de la respuesta inmediata o de la respuesta no específica de nuestro sistema inmunológico, y de la otra parte que también pudiera ser específicamente de los monocitos. Entonces, este mejoramiento, si lo pudiéramos decir, o este entrenamiento de estos dos tipos celulares, es a lo que el día de hoy se le conoce como inmunidad entrenada o entrenamiento de la respuesta inmune, que se ha demostrado con los estudios que sigue o que es mejor en personas que están vacunadas con BCG. Eso tiene que ver mucho con los cambios o el mejoramiento de la respuesta a través de la epigenética. Ok, gracias. Aquí el doctor Jesús Pulido nos hace un comentario. Dice, esta vacuna tiene condiciones muy particulares para su efectividad. Y esta pregunta va dirigida al doctor Juan. ¿En qué momento de la vida es cuando se debe aplicar? Y dice, creo que el fallo de su efectividad puede deberse a su aplicación muy temprana de la vida. Bueno, la vacuna se recomienda aplicar lo más tempranamente posible. Esto es, básicamente en los recién nacidos antes de su ingreso al hospital. Y esto tiene varias connotaciones. Uno, que la respuesta inmune se ha demostrado que es más efectiva. Y por el otro lado, es más fácil captar los niños que están dentro del hospital. Hay algunas restricciones en este sentido. Por ejemplo, en los niños muy prematuros, en los niños menores de 32 semanas, en donde en teoría la respuesta inmune que puede tener puede ser menor. Y en los niños que tienen un peso bajo, anteriormente se contraindicaba en niños menores de 2,5 kilos y en la actualidad se ha bajado un poquito a 2 kilos de peso. Entonces, niños mayores de 2 kilos y de preferencia antes de su ingreso. Si esto no es posible, porque de hecho, sobre todo este año, recientemente, hubo carencia a nivel mundial de la vacuna, bueno, pues si no se puede en el momento del egreso, lo antes posible, de preferencia dentro del primer año. Ok, gracias. Una pregunta dirigida para el doctor José Luis de la Concha. Sí, perdón. También en la misma línea que menciona el doctor, la mayoría de estos estudios están hechos en los recién nacidos. Hay otros estudios entre los 2, los 4 años de edad donde aparentemente la efectividad también es igual de buena. Sobre todo poniendo en paréntesis o en énfasis que se disminuye el riesgo de la exposición tanto a bacterias, a micobacterias, ya sean tuberculosas o no tuberculosas, y eso también pudiera afectar la efectividad de la vacunación en etapas más tardías o posteriores. Entonces se recomienda también en etapas tempranas donde aparentemente la exposición a estas micobacterias es mucho menor y donde por ende pudiera haber una mejor respuesta de la vacuna. Entonces esa también es otra explicación del por qué se recomienda en las primeras etapas o las etapas tempranas de la vida esta aplicación. Y quería hacer como Bueno, sí, efectivamente, aquí en algunos estudios de una revisión en UpToDate, habla de que hay una eficacia del 70 al 80% cuando se administra al nacer a lactantes no tratados previamente con micobacterias. Entonces, ahí sale la pregunta que le hacemos al doctor José Luis de la Concha. Yo tengo una referencia que dice que la mayoría de los estudios de BCG han evaluado la eficacia para la protección contra la enfermedad de TB y en ensayos más antiguos no se podía medir porque se valoraba por la aplicación de la tuberculina y obviamente si tenía BCG, tenía tuberculina positiva. Pero en otros estudios habla de que
La mayor parte de la protección observada en estudios a largo plazo de BCG se ha observado contra la tuberculosis pulmonar. Y la BCG parece ser muy eficaz para prevenir meningitis tuberculosa y la enfermedad diseminada en los niños, del 75 al 86% de eficacia. Yo sé, José Luis, que tú tienes con tus estudios y todo lo que has investigado al respecto. ¿Y qué nos puedes decir de esta protección que aquí nos dicen que está muy buena, pues, por así decirlo, ¿no? Mira, tengo 40 años de infectólogo y he venido siguiendo esto desde hace 40 años. Y me llamó mucho la atención un estudio que hubo, que por cierto, gracias al señor Calmet y Guerán, que se metieron 13 años a estudiar esto, e inyectaron Mycobacterium bovis que obtenían de lesiones tuberculosas de la ubre de la vaca. 13 años lo atenuaban la bacteria en bilis de buey. La historia es fantástica. Bueno, hace muchos años leí yo un artículo de la India, de Madrás, donde hicieron un estudio que duró 30 años. 5,000 niños les pusieron la vacuna de la BCG y 5,000 niños no les pusieron nada. Y lo siguieron 30 años. Y vieron que les dio más tuberculosis después de 30 años a los que tenían la vacuna que los que no tenían la vacuna. En India, la efectividad de la vacuna es cero. Bueno, estaban hablando de la exposición. El problema, en México, tuberculosis pulmonar no es prevenible con la vacuna. ¿Y por qué? El estudio que hicieron en el Instituto Nacional de Pediatría, que es un estudio de 40 años tardó en publicarse este estudio, estudiaron a 530 y tantos niños con tuberculosis. 70%, 75% de ellos con tuberculosis, cualquier tipo de tuberculosis, estaban vacunados con la BCG. 70% de los pacientes, o sea, 70% de los que tuvieron meningitis tuberculosa, vacunados con BCG. Y la mayoría de los pacientes también, 60 y tantos, 70% eran de 1 a 4 años de edad. Entonces, eso demuestra retrospectivamente, por supuesto, que la vacuna en México para prevenir tuberculosis pulmonar la efectividad es muy baja. No sabemos el número, pero tiene que ver con la exposición a otras micobacterias que mencionaron. Hay 200 tipos de micobacterias no tuberculosas, de las cuales como 30 son patógenas para el ser humano. El recién nacido, miren, por ejemplo, Mycobacterium kansasi lo tenemos en el agua que tomamos, el agua que nos lavamos los dientes, ahí está. Si a todos les hago yo un cultivo de micobacterias ahorita de la boca, les voy a encontrar micobacterias no tuberculosas. Los bebés que están bañados, por supuesto, con agua de la llave, por supuesto, están expuestos ya desde el nacer a Mycobacterium kansasi, a Mycobacterium lentiflavum, a Mycobacterium xenophil, a todas las micobacterias no tuberculosas y tardamos un mes en estar atascados de micobacterias no tuberculosas en nuestro cuerpo. Y eso es gracias a que las micobacterias no tuberculosas son ubicuas, están en el suelo, en los alimentos, en la boca. Afortunadamente no se conoce la transmisión de ser humano a ser humano, pero nosotros tenemos muchas micobacterias en nuestra anatomía. Y eso tiene que ver con la latitud, que lo hemos estado discutiendo con Giovanni. Se ha encontrado que mientras más cerca al Ecuador, menos eficaz es la vacuna. Entonces, todos los estudios que leemos de la eficacia y de todo, generalmente son de Inglaterra. Y quiero decirles también que viví en Estados Unidos 15 años, ¿ok? Y en Estados Unidos, que es el país donde más tuberculosis pulmonar, donde más tuberculosis, el país del primer mundo, donde más tuberculosis hay, ahí a nadie le ponen la vacuna de BCG. A nadie le ponen la vacuna. Es increíble que en un país donde haya tanta tuberculosis, y claro que el libro dice, aquellos pacientes están en contacto con hispanos y negros, porque los hispanos y los negros son los que más tienen tuberculosis. Bueno, ni a esos pacientes. Me tocó a mí atender a un bebé recién nacido de una madre tuberculosa, con tuberculosis activa, con cavidades, con esputo sanguinolento, con hemoptisis, todo. Y yo dije, el libro dice que hay que vacunar al niño con la BCG. Me dijo, no,
mi jefe en ese entonces, me dijo, no, dale isoniazida al niño, aísla a la mamá, y en 3 meses le pones un PPD al niño a ver si está en contacto, y a las 2 semanas la mamá bien tratada ya no era contagiosa. Entonces, ¿y la BCG? No, BCG. Nunca en 15 años vi ningún infectólogo, y yo quiero decir aquí que ninguno de mis pacientes ha recibido la BCG, ninguno de mis hijos, porque la verdad me da tristeza decir, es paradójico. Yo soy infectólogo, vacunólogo por autonomacia, amo las vacunas, he trabajado también con el DPT, le añadimos Haemophilus influenza tipo B en un estudio que hicimos hace muchos años. Bueno, soy vacunólogo de corazón y la única vacuna, y quiero que cuando yo muera digan, mira, era infectólogo y nunca aplicó la vacuna de la BCG. No creo en la vacuna de BCG en México, probablemente en otros lugares sí, y tiene que ver, si se ponen a estudiar bien, tiene que ver con la latitud. Mientras más cerca del Ecuador, y por cierto, Madrás está en la misma latitud de México, mismo clima, entonces los indios, por supuesto, de Madrás tampoco tienen la higiene que igual que aquí en México, entonces tenemos en el agua, bueno, en los tanques en las peceras hay Mycobacterium marinum. En todas partes hay Mycobacterium no tuberculosos y esas no les hacemos mucho caso, porque además hacer el diagnóstico de Mycobacterium no tuberculoso es más difícil que hacer el diagnóstico de Mycobacterium tuberculoso. Entonces, por eso mi escepticismo crónico, entonces sí, por favor, cuando muera más, mira, era infectólogo y nunca, soy virgen, nunca, no conozco ni la vacuna. Nunca he puesto la vacuna de tuberculosis porque estoy convencido que en México no funciona como es. Y la prueba es que todos los pacientes que tú has visto, Ana Berta, por supuesto, los pacientes con tuberculosis que has visto miles, la mayoría están vacunados porque, o sea, por ejemplo, en la beneficencia española, si no le ponías la vacuna BCG, no te daban la cartilla. Entonces, la mayoría de la población mexicana está vacunado y sigue habiendo casos de tuberculosis por todas partes y todos estamos vacunados. Entonces, por eso mi escepticismo, y sí, entonces cuando sea recordado algún día, mira, era infectólogo y nunca puso la vacuna de tuberculosis. Eso lo sabe. A ver, Giovanni. 2 comentarios sobre lo que menciona el doctor de la Concha, leyendo un poquito sobre el por qué se afecta o cómo tratan de explicar la eficacia de esta vacuna desde el punto de vista inmunológico. Hay 2 artículos muy recientes que hablan específicamente de la exposición previa hacia micobacterias no tuberculosas. Se cree que esta exposición previa a estas micobacterias no tuberculosas provocan 2 efectos que se llama enmascaramiento, que es el masking, y el bloqueo o el blocking. Entonces, este enmascaramiento y bloqueo por la exposición previa a micobacterias no tuberculosas va a detonar o va a montar una respuesta inmune cuando hay una exposición posterior. Entonces, se cree que cuando hay esta exposición previa y después surge la inoculación con la vacuna, o al revés, primero la inoculación y después esta exposición a estas micobacterias, hay un bloqueo en la respuesta inmune de largo plazo que genera la inoculación de la vacuna de BCG, por lo cual la eficacia o la efectividad de esta vacuna disminuye por ese bloqueo. Y punto número 2, hablando sobre lo de las líneas ecuatoriales, hay 2 puntos contradictorios. Uno efectivamente menciona que en estas líneas cercanas al Ecuador, donde nos podemos considerar nosotros, hay una mayor exposición hacia estas micobacterias no tuberculosas y que por ende vamos a tener, o se cree que podemos tener una respuesta menor a la vacuna, una efectividad menor posterior a la vacunación de BCG. Y hay otros artículos que mencionan que en estados mucho más al norte, como Estados Unidos, como estados de Europa del Norte, tienen ellos una mayor exposición a estas micobacterias no tuberculosas, a diferencia de la exposición a micobacterias tuberculosas de líneas cercanas al Ecuador, y que eso pudiera explicar también el por qué ellos no van a ser efectivos si se les aplica o se les pone esta vacuna. Entonces, empezamos a hablar de teorías de sí, no, a favor, en contra, pero al menos hay varios estudios que intentan demostrar el por qué o tratan de explicar el por qué la efectividad de esta vacuna es diferente, ¿no? Y que no solo afecta, o sea, y que no solo depende de factores del huésped, como la edad, la nutrición, o la misma cepa o el tipo de vacuna, sino que van un poco más allá también de otros. Gracias a Giovanni por explicarlo tan bonito. Gracias. Hay algo que Sí.
por ejemplo, creo, no me acuerdo, pero en el estudio este de la India decían que el número de pacientes por debajo de 5 años era muy bajito. ¿Sí? No sé si recuerdes eso, José Luis, pero creo que eso como que sesgaba mucho el estudio de la India, que sí es muy grande, de mucha duración, pero que había un porcentaje muy bajito de niños Bueno, a los que se les había puesto la vacuna. Hay muchos estudios recientes de la India donde muestran que la eficacia de la vacuna es cero en la India. Varios artículos recientes. No, ese que te estoy diciendo de hace 40 años me llamó la atención. Dije, bueno, la vacuna fue hecha específicamente para prevenir Mycobacterium tuberculosis. Ya para empezar, opción Mycobacterium bovis. Ahora, por cierto, están haciendo unos estudios de BCG con Mycobacterium tuberculoso y va a salir en unos 2 o 3 años. Espero que con Mycobacterium tuberculoso las respuestas sean mejores. Pero en la India y en los lugares donde hay muchas micobacterias en todas partes, son ubicuas, son en todas partes, en los alimentos, ya dije, en el agua, en todas partes. Ahí es donde la efectividad, la eficacia de la vacuna aparentemente es mucho menor. Y pues sí, gracias por explicarlo tan adecuadamente, Giovanni. Ana Berta, una pregunta para ti como infectóloga de adultos. ¿Qué tanto ves o qué tanto se ve tuberculosis en adultos aún todavía y qué tan fácil o difícil es diagnosticarlo? Y sobre todo si realmente estos pacientes tuberculosos tenían una BCG. Pues todos los mexicanos tenemos BCG. A todos les ponen. No, desde que llegó José Luis ya no Y, tantos. y pues a mí me cuesta mucho trabajo a veces detectar tuberculosis porque yo veo muchos pacientes con mucha alergia, en pacientes con SIDA y con otras enfermedades inmunológicas. Y de por sí la tuberculosis inmunodeprime. En sí el paciente es anérgico, entonces pues yo utilizo sobre todo el cuantiferón, pero para detectar infección, no enfermedad, infección tuberculosa latente. Esto lo uso mucho, por ejemplo, en pacientes que van a usar biológicos y tengo que darles profilaxis con antituberculosos. Pero para diagnosticar la la enfermedad tuberculosa y es bien frecuente la tuberculosis a todos niveles, no nada más pulmonar. Yo veo muchos ganglios, pacientes con tuberculosis geniturinaria, veo pacientes también con tuberculosis abdominal, ¿verdad? Es peritoneal, intestinal, es más bajito, pero he visto tuberculosis hasta en la mama. Trabajé muchos años, bueno, como 6 años, no son muchos, en cancerología, y descartábamos muchos tumores que parecían lesiones malignas y que finalmente eran tuberculosis. Y pues nos teníamos que ir a la biopsia, ¿no? A los cultivos, a la PCR, nos está ayudando muchísimo la PCR. Entonces, como decía José Luis, pues no protege. O sea, sigues viendo, dices, todos los mexicanos tenemos BCG y ves mucha tuberculosis. Entonces... Sí, es que es bien difícil. Yo creo que es un tema bien controvertido, ¿no? O sea, no creo que haya una respuesta así categórica. Yo siento que, bueno, mientras la vacuna no nos haga daño, ¿sí? Mientras se diga que refuerza mucho la inmunidad innata, yo creo que eso es bien importante, y que nos puede ayudar se han visto estudios que la mortalidad baja cuando no es atribuida a tuberculosis, ¿sí? Pacientes vacunados y pacientes no vacunados. La mortalidad es menor. En causas de mortalidad
no atribuida a la tuberculosis. Y sobre todo pensar que es en niños. La eficacia de la vacuna al pasar de los años disminuye mucho. 10 años, 15 años, pues ya no hay inmunidad. Yo diría, y eso lo decía en paz descanse el doctor Alejandro Ruiz, dura como, decía, 3, 5 años, tal vez no más. Pero tal vez en ese momento es donde no queremos TB diseminada, no queremos meningitis, y ahí sí hay estudios donde disminuye la meningitis. Antes de darle la palabra a José Luis, dos comentarios que yo creo que van por ahí, pero No. lo que tú vas a contestar. No, es que la vacuna tiene efectos adversos. 2% ocasiona vesiceitis. ¿Okay? Ya ha habido hasta osteitis de huesos largos por la vacuna. Entonces, la vacuna no es tan inocua. Ocasiona vesiceitis. Los veo en mi consultorio con unos ganglios increíblemente inflamados. Y lo peor del caso todavía es que les mandan biopsia de algo que saben que van a encontrar. Y después, por supuesto, el patólogo que no sabe de qué ganglio viene, reporta como tuberculosis, porque tiene granulomas y tiene bacilos ahí. Entonces, y le mandan un año de tratamiento, o sea, porque tiene vesiceitis. Entonces, todos los pacientes que tienen vesiceitis deben ser vistos por un infectólogo. Perdón que diga eso, pero todos los vesiceitis tenemos más experiencia en tratar vesiceitis, y sí, la vacuna ocasiona de 1 a 2% vesiceitis. Entonces, aparte, 2 en 1 millón mueren de diseminación por el Mycobacterium bovis. O sea, 2 en 1 millón son muy poquitos, pero sucede. Entonces, esto de que previene que previene tuberculosis meningia, ese fue el chisme que todos los pediatras me han dicho, previene tuberculosis meningia y tuberculosis. Bueno, este estudio que hicieron en el Instituto Nacional de Pediatría lo demuestra lo contrario, que no previene tuberculosis meningia y no previene pero fue hecho para tuberculosis pulmonar, cosa que tampoco hace. Entonces, por eso mi escepticismo y mi duda sobre la eficacia de esto. De hecho, de eso se trataba en esos comentarios de la doctora Cami Medina y del doctor Jesús Pulido. La doctora decía, estamos conscientes de que con BCG está indicada para prevenir formas graves de tuberculosis como meninges y miliar. Y el doctor Jesús Pulido dice, el hecho de una protección por abajo del 70% para TB de meninges no justifica su aplicación, es una pregunta. Entonces, pues ya lo contestaste, pero no sé si haya estudios sólidos, Juan. Nada más quisiera ampliar el comentario en relación a los efectos adversos de la vacuna. Se reporta aproximadamente 1.4 muertes por millón de niños que se aplicó la vacuna de la BCG. Y los casos de reacción de los ganglios, que conocemos como linfadenitis, esta reacción se puede presentar más frecuentemente, pero muchas veces está dada también por la mala técnica de aplicación. Es muy importante que la técnica de aplicación sea la correcta. La vacuna debe aplicarse de forma intradérmica. Si se aplica subcutánea o incluso intramuscular, el riesgo de reacción ganglionar es mucho mayor, asimismo como la presencia de abscesos o necrosis importante. Entonces, es importante la dosis, la cantidad de la vacuna que se aplica también debe ser la correcta. De hecho, hay estudios que muestran que incluso una dosis menor es igual de efectiva que aplicar el 0.1 mililitro. Sí, eso es lo que comenta también el doctor Jesús Pulido, que se debe a una mala aplicación en la técnica, y la doctora Cami Medina nos pasa una referencia del UpToDate con referencias y que dice, la BCG parece ser bastante efectiva en la prevención de tuberculosis y meningia y diseminada en los niños. Entonces, bueno, aquí sigue la controversia. No sé qué opines,
Giovanni. Bueno, es la finalidad, el objetivo de la aplicación de esta vacuna en etapas tempranas. Sí llama un poco la atención que en los casos o en los nuevos casos reportados de manera anual, específicamente es lo que está tratando de agarrar en el celular, en la distribución de casos nuevos de enfermedad por grupos de edad en los Estados Unidos mexicanos, el último dato que es del 2020, pues pareciera que el grupo más afectado sigue siendo un grupo aproximadamente entre los 30 y 40 años, donde asumimos o donde creemos que están todos vacunados o el mayor grupo de población vacunados. Entonces eso sigue llamando mucho la atención. Pudiera ser el efecto que se perdió de la vacuna, pudiera ser la exposición a otros micobacterias no tuberculosas que crearon el bloqueo de la respuesta a esta vacuna. Y aquí surgen otras preguntas derivado a esta gran incidencia de grupo poblacional que aparentemente está vacunado, donde sí es necesario una revacunación o si al final de cuentas necesitamos una mejor vacuna, ¿no? Una vacuna que dé más protección, mejor protección o a largo plazo. Entonces, sí llama mucho la atención que para lo que es o para el objetivo que está diseñada, aparentemente se cumple en estados tempranos, aunque hay evidencia, como menciona el doctor de la Concha, de que muchos casos de niños con TB meningia están vacunados, pues pareciera que se pierde ese efecto, ¿no? Y que un grupo vulnerable o que existe un grupo de edad que sigue siendo muy vulnerable y en el cual las estadísticas lo siguen poniendo pues de gran cantidad de incidencia de casos. Entonces, tal vez ahí la llamada de atención o la recomendación sería, ojo, el efecto se pierde, ojo, no porque tengas BCG quiere decir que no te vas a enfermar de cualquier forma de tuberculosis, ojo, el mayor grupo o el mayor afectado es el de esta edad, hay que considerar personas de esta edad que tengan algún síntoma respiratorio crónico, la posibilidad de que tengan tuberculosis, aunque tengan la aplicación o hayan sido inoculados con BCG. Son reflexiones que salen al notar que este grupo sigue siendo el más afectado y que aparentemente es el grupo donde mayor aplicación de BCG se pudiera asumir. Entonces, sí quedan estos cuestionamientos al aire sobre la real efectividad, no solo de la vacuna, sino del objetivo de la vacuna, ¿no? A largo plazo. Ya, perdón. Aquí en la revisión del UpToDate se cita lo siguiente. La evaluación de los receptores de vacuna 11 años después de la administración de la vacuna demostró una reducción del 75% de la tuberculosis diagnosticada radiográficamente. La evaluación a los 20 años demostró una reducción del 82% en la mortalidad general debida a la tuberculosis. La eficacia protectora de BCG contra la enfermedad activa debido a la tuberculosis fue del 70%. La evaluación de los receptores de la vacuna 60 años después de la administración de la vacuna, que es el periodo de seguimiento más largo de cualquier ensayo de BCG, incluyó datos de 1998 de los participantes originales y demostró una eficacia de la vacuna del 52% contra la enfermedad de tuberculosis activa. Entonces, bueno, estas revisiones, son varias revisiones en ese artículo de UpToDate. Habla obviamente de diferentes porcentajes de efectividad, pero el menor fue el 52%. A ver. De hecho, efectivamente hay estudios que muestran una efectividad muy alta y otras menor. En promedio, digamos que la efectividad es alrededor del 50%. Y en algunos estudios se muestra que se va perdiendo la eficacia después de los 10 años de aplicada, aunque hay pacientes que incluso hasta 80 años después han encontrado que esa vacuna aún es efectiva. Bueno. Sí. Eso que platicabas, ¿te acuerdas que lo
lo presentaron hace 2 años en el Congreso de Puerto Vallarta. Fue Napoleón, si no me equivoco. Entonces, es interesante porque siempre estábamos con la idea que iba a proteger las formas extrapulmonares. Ya sabemos que la pulmonar, como se está diciendo acá, por todo lo hablado, no. Y efectivamente, 70% en los 570 que tenían. Pero la pregunta al final de todo, que le hicieron también a Napoleón ahí fue, y la sigue recomendando, y él dijo que sí. Esa es una situación. La otra es hasta qué edad si la quiero aplicar, hasta qué edad la puedo aplicar. Hasta el año, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. Y si todos los pacientes que tú has visto, también adultos, tienen la vacuna, no todos, yo pienso, porque muchos que tú puedas ver también son pacientes que han nacido en privado y muchos de los médicos que ejercen en privado no ponen la vacuna a veces. No, la mayoría lo ponen y la ponen por ganar dinero. Y la vacuna debe ser gratuita. Y lo sabes perfectamente bien. Hay muchos pediatras aquí que cobran la vacuna cuando debería ser gratuita. Le daría un ataque a Calmet y querrán saber que la vacuna la cobran. Es gratuita. La OMS dice que debe ser gratuita. Y debe también, otro tema muy importante, siempre atrás de las vacunas hay un factor económico también muy importante. Entonces, mi pregunta siempre ha sido, ¿cómo es posible que todos los pacientes que vean a Berta y todos los pacientes que tienen tuberculosis están vacunados? Es como que no checa, no va en contra de mi religión. O sea, si voy a poner a una paciente la vacuna de la DPT y le da tétanos, digo, qué absurda vacuna. Entonces, con las vacunas efectivas, o sea, de 80, 90%, en cambio esta que en los países, como dije hace rato, en los países cerca del Ecuador, tiene muchísimo menos eficacia. Entonces, pregúntense eso, cuando pongan la vacuna, primero, ¿puede causar daño? Sí. ¿Deja las cicatrices horribles? Sí. ¿Y es eficaz para prevenir tuberculosis pulmonar? No. Sí, está demostrado. No es eficaz para lo que fue hecho, como dices, el cometido fue, o sea, el propósito fue que previniera. Estos cuates, Calmet y Guerán, dijeron, es para tuberculosis pulmonar, ni siquiera sabían de la tuberculosis meningia. Entonces, y los casos que hay, el cuestionamiento que siempre me hace Chucho Pulido es, esos casos que se veían en otros hospitales, bueno, para demostrarme que tenían tuberculosis meningia, tienen que darme una PCR positiva o un cultivo positivo de líquido cefalorraquídeo, cosa que no existía. ¿Sí? Entonces, los cultivos de Levenstein son malísimos en líquido cefalorraquídeo, hasta la fecha siguen siendo muy malos para cultivarlos. Entonces, es una vacuna que tú estás vacunado y te da tuberculosis, ¿de qué onda? Entonces, yo no creo en eso, entonces por eso y debería ser gratuita. Si la van a seguir poniendo, debe ser gratuita. Otra situación es que no es gratuita en privado, porque no las vacunas en privado no las cobran. Sería lo ideal que no las diera el mismo sector salud, no las cobrara. Pues, pero por eso se cobran a nivel privado. Pero no, hay gente que obtiene las vacunas del sector salud y las pone y las cobra. Y lo sabes también perfectamente bien, no estoy diciendo que tú, pero hay mucha gente que obtiene las vacunas del sector salud y las pone y las cobran. O sea, y yo como no conozco la vacuna, pues no sé ni cuánto cuesta. ¿Sí? Entonces, pero bueno. Yo pienso una cosa, cada quien habla a veces de lo que lee, ¿verdad? Entonces, en mi experiencia, con lo que yo he leído, he encontrado artículos, sobre todo algunos multicéntricos, ¿sí? Que son o sea, muy generales, hablando de países que están en situaciones geográficas muy diferentes. Y en estos estudios muy grandes se ha visto eficacia para evitar enfermedad y también infección. Hay veces que no hemos estudiado bien la infección, pero el problema de la tuberculosis es tan grande, ¿sí? Ahora hay un lema que dice Stop Tuberculosis. Entonces, una de las formas de evitar estos casos, disminuir la resistencia, es disminuir los casos de tuberculosis. Entonces, vamos a analizar esos artículos multicéntricos en donde yo he estado leyendo que la eficacia es no del 90, no del 80, o sea, van hacia el 50, 40
en algunos de los casos. Pero sí de alguna manera contribuimos un poquito a parar a este monstruo que nos persigue y es terrible, ¿no? Y ahorita también estoy viendo tuberculosis multidrogo resistente. Entonces, pues es la vacuna en países, pues, pobres, no es para países con una alta tecnología o que tienen acceso a los servicios, sino tratar de parar la tuberculosis y mejorar un poquito la inmunidad en general. Y sí hay esos artículos, o sea, podemos incluso tratar de analizarlos, ¿verdad? Como específicos, que cada quien trajera su estudio, el más padre, y que lo expusiera, ¿no? O sea, porque ahora sí, como dice el presidente, tenemos otros datos. Entonces, es eso que pues yo he leído, en mi experiencia, he leído estudios multicéntricos donde dice que es no súper efectiva, pero sí es efectiva. Bueno, perdón, yo no es nada personal, ¿eh? O sea, el hecho de que yo tenga una opinión es totalmente, o sea, en mi experiencia, que son 40 años de infectología, me he dado cuenta que los pacientes que tienen tuberculosis están vacunados. Va a haber una vacuna, que mencioné, se llama MT-VAC, Mycobacterium tuberculoso VAC, que tiene Mycobacterium tuberculoso, no es Mycobacterium bovis. Entonces, el día que comprueben que esta vacuna previene tuberculosis, yo estoy encantado en tratarla, pero mi escepticismo con esta vacuna es grande. No va a ser inyectada igual. También va a haber una inhalada, sí. Tomada. Bueno, voy a lanzar unas 2 preguntas para el panel, a ver quién las agarra. Uno es del doctor Mario González Palafox, que dice, el término de complejo primario, imagen en tele de tórax como autoinoculación, ¿es válido aún? Y la otra es que también se ha sugerido que la vacuna BCG podría tener una asociación con el desarrollo posterior de cáncer. Y algunos estudios han sugerido también que hay una mayor incidencia y mortalidad por leucemia y linfoma, especialmente el linfoma de Hodgkin. Perdón, no Hodgkin. Yo leí que disminuía cáncer pulmonar. Ajá, cáncer pulmonar, pero otros tipos de que cáncer. Podría ser causa de otras cosas, pero no estaba bien probado. La verdad no hace peso esos estudios. Se usa también para cáncer de vejiga, ¿sí? Superficial. Se inyecta ahí en la vejiga la BCG y ha funcionado. Y yo vi un caso de vexejitis en un paciente de Rachid con cáncer de vejiga. Sí, adelante. Buenas noches. Soy el doctor Pedro Flores, cirujano pediatra. Y como decía el doctor, Que prendas el micrófono. Como me comenta el doctor de la Concha, los casos de vesicaítis son frecuentes y en muchas ocasiones llegan estos casos al cirujano. Después de meses de un paciente que está supurando un conglomerado ganglionar o absceso, y a pesar de que recibe medicamentos antifímicos por meses, no mejoran hasta que se tiene que resecar todo ese conglomerado ganglionar, ya sea axila, del cuello, donde lo tenga. De acuerdísimo en que debe manejarlo el infectólogo. ¿Y cuál sería el tratamiento ideal para este tipo de casos? Que los vamos a seguir viendo, se sigue aplicando y se va a seguir aplicando. Mycobacterium bovis es bastante resistente a los antifímicos y el que se usa, he visto pacientes con vesiceitis, con linfadenitis axilar y supraclavicular, les doy claritromicina. No hay estudios bien dirigidos, pero la claritromicina sirve. A veces claritromicina y rifampicina. Pero la claritromicina sorprendentemente funciona muy bien para Mycobacterium bovis, que es
el agente etiológico. Entonces, cuando tengas paciente, una llamadita y yo le ayudo con mucho gusto. Comentaba que a veces el tratamiento médico por meses, varias semanas no funciona, hasta que se hace la resección completa de tu enfermedad. La linfadenitis cervical causada por Mycobacterium no tuberculoso, el tratamiento es quirúrgico. Y aquí mucha gente les da tratamiento por un año, 6 meses, 8 meses, un año, y el tratamiento es quirúrgico. O sea, y hay que identificar con PCR si las micobacterias que están ahí son micobacterias tuberculosas o no tuberculosas. Casi aquí todo lo que es ganglios inflamados, aquí le llaman tuberculosis ganglionar. Me encanta porque tú es tuberculosis con José Luis, es tuberculosis ganglionar. Hay que checar si hay micobacteria o no tuberculosa. Las micobacterias tuberculosas están potentes y no las reconocemos tanto porque todo creemos que es tuberculosis. Juan, contraindicaciones. Yo sé que tú eres un pro de la vacuna. ¿Qué contraindicaciones podrías sugerir o más bien puntualizar? En términos muy generales, podríamos decir que la vacuna está contraindicada durante el embarazo y en pacientes inmunocomprometidos, teniendo sus salvedades en los pacientes con VIH positivos que están ya bajo tratamiento con retrovirales y que se encuentran con buena evolución y asintomáticos, pueden recibir la vacuna de la BCG. Esto incluye prácticamente a todos, desde los recién nacidos hasta los adultos. No todos los bebés están inmunocomprometidos porque tardan 3 meses en reaccionar a la vacuna. La vacuna encuentra positividad alrededor de los 3 meses efectivamente, pero la respuesta que tiene el bebé, que se ha demostrado que es mucho más efectiva a esa edad, si no se aplicaría mucho más tarde, ¿no? Ok. Ya porque estamos sobre la hora, para concluir, me gustaría oír sus conclusiones de cada uno de ustedes y sobre todo pensar en qué hacer. O sea, no tenemos, según José Luis, no tenemos una contundencia fuerte de que la vacuna realmente proteja. Entonces, ¿qué debemos hacer? Creo que una buena mayoría de médicos, inclusive pediatras, no piensan en tuberculosis, no la investigan. Y además, ¿cuál es la mejor manera de investigarla o de hacer el diagnóstico? ¿Y qué podemos esperar? Una conclusión de cada uno de ustedes, por favor, si quieres empezar, Juan. De hecho, yo había anotado aquí mis conclusiones respecto a este tema. Y número 1, como la vacuna con la BCG no tiene una efectividad variable, no debe considerarse como el único instrumento de los programas nacionales de control de la tuberculosis. Hay que recordar que el programa es a nivel mundial. La OMS tiene un programa importante del control de la tuberculosis y todos los países en vías de desarrollo reciben un apoyo económico importante también para su manejo. Número 2, la detección oportuna y el tratamiento efectivo es primordial para el control de la tuberculosis. En los países donde la prevalencia y la incidencia de la tuberculosis sigue siendo alta, la vacunación con la BCG debe de continuar, que es el caso de México. Debe de aplicarse al nacimiento, pero en todo caso antes de cumplir el primer año de edad. Y no se recomienda la revacunación. Ok. Giovanni. Lo platicábamos nuevamente, híjole, déjame aterrizar un poquito la conclusión. Conclusión número 1, efectivamente no podemos ir en contra de una recomendación a nivel mundial de la Organización Mundial de la Salud.
Número 2, en nuestro país, mientras siga habiendo esa incidencia y esa prevalencia de casos, debemos de buscar mejores formas de controlar la tuberculosis. Número 3, hay mucha variabilidad y mucha diferente información sobre la efectividad de esta vacuna versus la enfermedad, ya no sea solo pulmonar, sino en otros sitios. Es necesario una nueva vacuna, es necesaria una vacuna más efectiva, es necesaria una vacuna con mucha mayor prevalencia, mucho mayor efecto de memoria. Específicamente, yo creo que el futuro o los futuros estudios deben de basarse en la generación de una nueva vacuna, una mejor forma de protección. Me parece que todavía hay mucha evidencia o que hay muchos estudios sobre los beneficios de la aplicación de BCG no relacionados con enfermedad de tuberculosis, que pudieran ser una buena opción para el sistema inmune, para el sistema inmunológico, que pudieran ser una buena manera de entrenar o de realizar un entrenamiento de memoria celular para otras o para combatir otras infecciones, sobre todo en sitios donde hay todavía alta prevalencia de estas infecciones, como el de virus sincitial respiratorio, influenza, gastroenteritis, donde aparentemente las personas vacunadas con BCG tuvieron un mejor desenlace. Entonces, pudiera ser que tenga un beneficio real no específico hacia la tuberculosis o no específico en base al entrenamiento de la inmunidad, pero como dijo el doctor Vázquez, no hay que descartar que hay otras medidas de controlar la enfermedad. Hay que avisar sobre todo a los pacientes que están vacunados o que aceptan la vacuna que pueden tener tuberculosis. Hay que considerar esta enfermedad en pacientes que fueron vacunados y que tienen más de 10 años o 15 años posterior a la aplicación de la vacunación, que tienen síntomas respiratorios crónicos o síntomas relacionados con tuberculosis. Entonces, más allá de esta blanco y negro de sí o no vacunar, yo creo que esta mesa, esta plática nos sirve mucho para investigar un poco más, para conocer más evidencia científica, para conocer otros efectos benéficos sobre esta vacuna, también para conocer la realidad de esta vacuna, como menciona el doctor de la Concha, ¿no? La verdadera efectividad, la verdadera, digamos que el verdadero resultado de la aplicación de esta vacuna, ¿no? ¿Qué es lo que ven los infectólogos, los pacientes con meningitis tuberculosa o con alguna otra causa de meningitis? Entonces hay que cuestionarnos y sobre todo hay que informar a los papás y hay que mantenernos nosotros informados sobre los nuevos avances de esta vacuna y la generación de nuevas vacunas que seguramente, como menciona el doctor de la Concha, van a tener una mayor efectividad y un mayor impacto en controlar esta enfermedad. Esa sería mi conclusión. Okay. Pues yo creo que han dicho muchas cosas. Creo que de lo más importante es informarnos acerca de nuevas alternativas para poder, pues, controlar esta terrible enfermedad que, pues, cada vez es más frecuente debido a medidas terapéuticas muy fuertes en el ámbito de la oncología, de la hematología, incluso de enfermedades debilitantes como es el VIH. Entonces, sí hay cosas que no nos sirven del todo, pero hay que valorar en qué casos nos puede servir una vacuna tan errática como esta, pero que definitivamente tenemos que saber en dónde emplearla, en quiénes va a resultar un beneficio y va a tener un índice riesgo-beneficio o costo-beneficio de forma importante. Debemos de pensar que algo que costó tanto trabajo realizar, costó tanta ciencia ahí, debe de tener un beneficio y buscar ese beneficio. Yo no soy pediatra, yo no pongo esa vacuna, ¿verdad? Como dice José Luis, me encantan las vacunas. Esta yo no la pongo, pero sí, pues tener las bases para recomendarla,
porque sí es muy importante ver cuáles son esos beneficios. Los hay, y hay que utilizarlo en favor de los pacientes. Esa es mi conclusión. A lo mejor cambiándole el nombre. El objetivo de la vacuna Sí. lo convenza mejor. No, me encanta. Como de esta vacuna aumenta el sistema innato. Es paradójico que yo soy vacunólogo de corazón, paradójico que soy infectólogo, vacunólogo de corazón, y me he convertido en un anti-vaxxer. Sí, es paradójico que yo defienda las vacunas, que en Estados Unidos, le comentaba algo en la mañana, en Estados Unidos, si una mamá traía una cartilla y no tenía las vacunas, se le podía quitar la patria potestad. Se quedaba el niño en el hospital, le poníamos las vacunas, es un derecho de los niños. ¿Ok? Entonces, yo tengo, así como tú dices, Ana Berta, que hay fundamentos para poner la vacuna, yo también he tenido fundamentos para no ponerla. Fue hecha para prevenir tuberculosis pulmonar, cosa que no hace. Y los estudios que hay de su eficacia, probablemente les digo, vienen de otros países. Leemos literatura inglesa, francesa, leemos literatura americana, y los gringos, como les digo, donde más tuberculosis hay en el país de primer mundo, no la aplican. Entonces, qué bueno que nos juntamos, qué bueno que hay controversia, pero bueno, si funcionara al 100%, yo sería, si la eficacia fuera del 90%, yo sería el primero en poner a todo el mundo. Mis hijos no la tienen, y ninguno de mis pacientes orgullosamente la tienen. Gracias. Nada más necesito leer algunos 3 comentarios que vienen acá. Un comentario del doctor Jesús Pulido dice: creo personalmente si esta mala vacuna puede prevenir la aparición de TB meningia a un 40% de la aplicación infantil de un país, debe aplicarse en el momento adecuado y con la técnica adecuada. Y otro comentario de dice que Emma Ávila, buenas noches, soy hija de médicos, mi padre es cirujano pediatra y a mí no me aplicaron la vacuna. Todas las demás sí, lo mismo que a Giovanni. Y la doctora Coral Arminio nos pregunta, ¿cuál es su uso en COVID? No hay nada que diga que sirve para el COVID. Por favor, que no se corra el chisme. 2 cosas. Que estoy en contra de la vacuna, y que diga que esta vacuna sirve. Lo que dijo Giovanni, muy cierto. O sea, es una vacuna que estimula, ¿sí?, al linfocito T. ¿Okay? Es una vacuna que estimula la inmunidad celular como probablemente ninguna otra. ¿Okay? La vacuna de herpes también lo hace, pero la vacuna de zóster, de varicela zóster. La vacuna de BCG, pues sí, estimula el sistema inmunológico como pocas, pero eso no quiere decir que te vaya a proteger de coronavirus. Entonces, por favor, que no se corra el chisme. Así hay estudios y dentro de 10 años que decían, mira, los que tenían BCG no les dio coronavirus, no se murieron. Pues bendito sea Dios, pero no hay nada científicamente comprobado de que la BCG sirva para prevenir coronavirus. De Ok, hecho, antes de ser, perdón, adelante. hay un estudio muy grande en personal de salud al cual se le aplicó BCG, que no estaba previamente vacunado y que está en manejo de frente línea de pacientes con COVID. Y la idea es, obviamente, o el objetivo del estudio es ver qué tanto tuvieron la enfermedad o cuál fue, en caso de que la padecieron, el desenlace de esta enfermedad. Muchos artículos relacionados con el BCG y COVID estaban basados específicamente a esta memoria o esta inmunidad entrenada posterior a la aplicación de la vacuna de BCG, como lo menciona el doctor, que genera una respuesta inmunológica bastante fuerte, tanto innata como específica, y ponían esto en paréntesis, que una persona vacunada con BCG tenía una respuesta entrenada mucho más rápido, natural, por lo cual el desenlace ante una infección con COVID pudiera ser mejor, como se ha demostrado a lo mejor con otras infecciones respiratorias. No tendría por qué ser diferente con una infección como el COVID. Y de ahí fue donde empezaron a salir estos artículos sobre el beneficio o el posible
digamos que, mejor desenlace en las personas que estuvieran vacunadas o que estaban vacunadas o que recibían la aplicación o inoculación de la vacuna en ese momento, digamos que de manera preventiva, como esperando tener una mejor respuesta a COVID. Esa es como la idea de artículos, pero efectivamente, como dice el doctor de la Concha, la verdad es que hasta el día de hoy ningún organismo internacional, ninguna academia internacional, la organización, nadie ha sugerido o recomendado la aplicación o inoculación de vacuna de BCG como manera preventiva de la infección por el SARS-CoV. Ok. Y algo que hacer más hincapié es acerca de infección y enfermedad. Obviamente es mucho más eficaz. Más cerquita. Obviamente es mucho más eficaz, o sea, para evitar infección. Tal vez no sea mucho para evitar enfermedad, o sea, más controvertida. Ok. Antes de cerrar este panel y agradecer a los ponentes, yo les quiero comentar a todos los asistentes, ya se me desconectaron unos 3 o 4, que este ejercicio lo vamos a hacer por iniciativa del doctor Jaime Cisneros, cada mes con diferentes mesas, con diferentes temas. Ya tendremos preparados los próximos 2 o 3 temas. Pero la invitación a los socios, que este ejercicio es para ustedes, para todos los socios, que si tienen algún tema que se quiera tratar así en una mesa como esta, nos los hagan saber. Y no me queda más que agradecer la asistencia de los panelistas y le dejo la palabra al doctor Jaime Cisneros. Muchas gracias. Buenas noches. Pues creo que la mesa cumplió el cometido, precisamente, de un tema controversial. Como ya lo dijo el doctor Papaki, vamos a seguir haciendo mesas redondas de este tipo para que pues, todos nos vayamos también educando en todos esos aspectos que causan controversia. Quiero darle y expresarles las gracias a los expertos que estuvieron con nosotros, porque precisamente los seleccionamos por su gran calidad académica y darles un reconocimiento por parte de la Sociedad Beca a la doctora Anabel Tarispe Bravo. Vamos a aplaudir poquitos porque estamos aquí poquitos. El doctor José Luis de la Concha. El doctor Juan Vázquez de la Garza. El doctor Giovanni Sorcia Ramírez. Y a nuestro coordinador y jefe del Comité Científico de la Sociedad, el doctor Darío Alejandro Papaki Ramírez. Muchas gracias a todos por su asistencia.